Y pues dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 18, dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Una vez vamos a ver ese versículo. Está hablando de lo que Dios ha hecho en él. Dice: Cristo ha hecho por medio de mí, que para la obediencia de los gentiles. Él siendo misionero, ese apóstol a los gentiles, Dios ahora usándole a él en la vida de ellos para formar la obediencia en ellos. Y lo dice: con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Es algo bien bonito predicar el Evangelio en donde nunca habían oído del Señor. Una vez en México yo fui muy adentro, muy arriba de la sierra, buscando unos pueblos. Encontramos un poblado y ahí pues formamos e hicimos un servicio, invitando a toda la gente a un lugar, y así nosotros empezamos. Tuvimos cantos especiales con guitarras y luego formando un servicio. E hice la pregunta de los que estuvieron escuchando, y la pregunta era: ¿quiénes saben lo que es una Biblia? Y ninguna mano se levantó. Digo: una Biblia, ¿qué es una Biblia? Y por fin una señora levantó la mano y ella dijo que ella pensaba que era algún tipo de animal de la sierra. La Biblia, la palabra de Dios. En esa noche aprendieron lo que era la Biblia, aprendieron lo que era el Salvador, y muchos en ese día aceptaron a Cristo, que habían escuchado por la primera vez. Y hermano, cuando hablamos de lo que es la obra misionera, así enviamos misioneros, buscando en donde no ha sido nombrado el Señor. No van a creerlo, pero aquí en nuestro valle aún hay los que no han oído el Evangelio. Fue la intención, me esforcé, dijo Pablo. O sea, fue de prioridad de mi vida buscar a los que nunca habían oído de Cristo. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a reconocer ahora el corazón del verdadero testigo. Padre Santo, gracias te doy por este momento. Usa tu palabra, Señor, para tocar a nuestros corazones. Gracias te doy por lo que has hecho y lo que vas a hacer. Señor, bendícenos en estos 15 días antes del Día del Amigo. Señor, ayúdanos a buscar y traer a alguien que no te conoce, por el propósito de escuchar el Evangelio. Bendice ahora el tiempo. Gracias te doy en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada vimos reconociendo un verdadero testigo, pero ahora vamos a estar viendo más preciso el corazón. Vemos lo que era, lo que movió o lo que motivó el apóstol Pablo en lo que era un buen testigo. La verdad es que todos debemos ser misioneros. Cuando hablamos de un misionero simplemente es uno que es obediente a la palabra de Dios. La verdad es que hay un llamamiento específico que Dios nos mueve. Yo, siendo hombre de Dios, recuerdo teniendo 16 años de edad que Dios me llamó en un servicio. Él tocó a mi corazón y Él me dirigió a mí al ministerio. Y yo lo sé,
Yo no estoy aquí porque quiero estar aquí. Yo estoy aquí porque Dios me llamó. Por eso hay un llamamiento específico. Mi oración, especialmente con los jóvenes, es que Dios llame a algunos de ellos, que en un servicio como eso, ellos se sienten la presencia de Dios y el llamamiento divino al ministerio de tiempo completo. No hay nada mejor que eso. Pero hermano, la verdad es, eso no tiene nada que hacer con lo que es de ser un misionero o de que ser un testigo, en otras palabras. Porque la verdad es que nosotros somos misioneros. Como nosotros estamos misioneros, estamos en obediencia a un mandamiento específico. Como hay un llamamiento específico, también hay un mandamiento específico. Ese mandamiento incluye a cada uno de nosotros. Se llama la Gran Comisión y es para todos, comenzando en nuestro Jerusalén, en nuestra casa, y que extiende hasta todo en este mundo. El llamamiento dirige más específicamente a lo que es la comisión para todos. Por eso cuando hablamos de cuando Dios me llamó a mí, por ejemplo, yo no estoy simplemente sentando esperando Dios me llama, no. Ya estuve ocupado en la obra. Ya estuve saliendo ganando almas. Era parte de mi rutina cada semana. Ya estuve trabajando en una ruta de niños, del autobús de niños. Ya estuve trabajando ayudando lo que yo podía hacer. Y luego Dios me dirigió más allá de lo que yo estuve haciendo en ese momento. Cuando hablamos de esa gran comisión, es un mandamiento, no es una opción, no es una preferencia. No es algo que puede decir, pues pastor, si quiero o no que no. Mandamiento significa que nosotros debemos ir. La palabra comisión es una palabra que usamos también cuando hablamos del ejército. Uno que es comisionado en el ejército está atento a la obediencia a todo lo que está dirigido desde arriba. Puede tener una comisión de ser un capitán, puede ser una comisión para ser un sargento, puede tener una comisión para ser un general. Pero ellos tienen algo que es comisionado para obedecer y hacer el lugar que están puestos. Nosotros tenemos ese tipo de comisión. Cuando hablamos de eso, vemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es parte de lo que estamos hablando de nuestra gran comisión. Pero quiero ahora hablar un poco, porque la gran comisión solo va a funcionar si hay un corazón metido, aplicado, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues vamos a estar viendo un poco en eso. Número uno, vemos que un verdadero testigo está involucrado completamente para anunciar el evangelio. Está involucrado completamente para anunciar el evangelio. Cuando hablamos de un verdadero testigo, no es uno que necesita estar rogando o pidiendo, obligando o dándoles amenazas, sino que simplemente tiene corazón y quiere hacer lo que está por delante. Cuando hablamos de estas invitaciones, no son muchas que quedan, pero todavía hay algunas. Cuando hablamos de uno que se siente esa obligación, ya está pensando en alguien del trabajo, un vecino, ya está pensando un amigo que no ha visto en mucho tiempo, un familiar que está inconverso. Podemos estar ahora ya pensando, y uno que tiene ese corazón está involucrado completamente. Pero vemos ahora ese involucramiento que está hablando Pablo aquí en versículo 18. Número uno, inciso A, vemos que está involucrado con sus palabras.
En versículo número 18 de nuevo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, primero con la palabra. Ahora está explicando de la forma que está involucrada. Él ahora está hablando de con palabras. Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Por eso cuando hablamos en eso, hermanos, vemos primeramente con sus predicaciones. Él estuvo predicando. Una cosa, una oración mía es que yo predique con claridad. Y a veces no sale tan claro, yo sí sé. A veces no llego a la meta que tengo. Pero mi deseo es que entienda lo que estoy predicando. Mi deseo es que van a salir con algo que va a cambiar la vida en cada mensaje. Yo no solamente estoy dando una historia, no estoy simplemente contando chistes. Yo quiero que haya algo que nos va a transformar. Por eso cuando estamos aquí hablando de Pablo, él está hablando de sus predicaciones. El poder de Pablo estaba en el mensaje que predicaba. Y fue a través del poder de ese mensaje que cambió vidas y creó dentro de ellas obediencia a Dios. Por eso sus predicaciones es lo que empezó a cambiar las vidas de ellos. Muy importante la predicación de la palabra de Dios. Hubo muchos cambiados a través de sus predicaciones. Cuando hablamos de él predicando, unos cambiaron. ¿Qué debo hacer? Preguntó uno. Él estuvo preguntando qué es lo que necesito hacer para poder ser obediente a Dios. Por eso sus predicaciones cambió a muchos, pero no a todos. Yo he visto en mi vida que hay algunos que no quieren aprender, no quieren o no pueden, o tal vez les falta algo para poder captar lo que está dentro. Y lo vemos también, y bueno, vamos a citar un texto aquí en Hechos 29. Dice: un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ese pobre Eutico, él estuvo ahí bien soñando, en su tercer sueño. De vez en cuando ve a alguien que está vencido por sueño. Qué bueno que estamos en una sola planta, porque aquí no tenemos al apóstol Pablo que le va a levantar si se caiga de arriba en su sueño. Pero vemos ahora que no todos están ahí esperando, no todos están escuchando. Y Pablo, con todas sus palabras, toda la manera que el poder que tenía, y él predicando, y ese pobre Eutico ahí estuvo soñando, me imagino roncando, ¿verdad? Y alguien ahí pegándole para despertarle cuando de para abajo se fue. Pero hermanos, cuando hablamos de nuestras vidas, solo vamos a poder usar lo que nosotros entendemos y lo que nosotros ponemos en práctica. Pablo no solo buscaba confesiones de fe, él buscaba almas convertidas, vidas que cambiaran en obediencia a las enseñanzas de nuestra fe. Era más que simplemente ser salvo, sino también ser convertido por lo que está dicho. Romanos 1:5 dice: por quien recibimos la gracia y apostolado para ser obediente, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nosotros estamos recibiendo para la obediencia a la fe. No solo obedecer en ser salvo, obviamente es el primer paso. Si no es salvo, es lo que necesita. Pero después de salvación es la obediencia que está esperando. Ahora, hablando de sus palabras y como Pablo, él estuvo involucrado con sus palabras, no solo su predicación en verbo, sino también en sus epístolas, otra palabra para sus cartas, por lo cual estamos leyendo ahora.
Pablo escribió unas cartas bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esas cartas fueron entregadas a las iglesias. Ellos mismos empezaron a intercambiar esas cartas porque eran tan llenas de doctrina y palabra de Dios para ellos. Por eso, como él estuvo predicando, pero no solo predicando, sino también estuvo escribiendo. Nuestro trabajo lo encontramos en Juan 15:16. Dice: no me elegiste a vosotros, hablando Cristo, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Hermanos, tenemos poder en nuestro trabajo. Tenemos poder, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero muchas veces no aplicamos el poder que Dios nos da. Muchas veces no lo creemos, por eso aquí están. Decimos que sí, pero el hecho dice que no. Como ese hermano Melquiades: no, mi esposa no quiere. Yo sé que no quiere, no me quiere nada. Yo sé que no quiere escucharme. Pero hay que tener fe para invitar, fe para testificar, fe para que el poder de Dios entre en la vida de esa persona, para cambiarles. Dios nos eligió para que llevemos fruto que permanezca. Cuando vemos la mano de Pablo en Romanos 16:26, dice: pero que ha sido manifestado ahora, una nueva declaración, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Nosotros como cristianos hablamos de nuestro andar con Cristo. Hablamos de cómo estamos caminando con Él diariamente. Muchas veces hablando de leer la Biblia, orar o asistir en la iglesia, o tal vez servir. Pero cuando hablamos de Pablo, él incluye también a esta parte que es testificar, es ganar almas. Tenemos un día específicamente para traer unos a nuestra iglesia, el Open House. Hay mucho tiempo invertido, mucho dinero invertido, pero si no traemos a nadie, para nada estamos aquí en ese día. La verdad, hermanos, les amo, pero la comida no es para ustedes. Les amo, hermano, pero la salsa no es para mí. Esos eventos son para los que pueden venir y escuchar la predicación de la palabra para conocerle como su Salvador personal. Pero si no estamos haciendo nuestra parte, no vamos a llegar a ese momento. Está involucrado con sus palabras, pero también, inciso B, está involucrado con sus obras. Pablo dijo que había visto una obra de Dios en él, y por medio de él en la vida de otros. En otras palabras, él está hablando que Dios le ha dado el poder de predicar para ver a otros encontrar la obediencia en sus vidas. Yo estoy viendo algunos que cuando yo llegué aquí hace poco más de 6 años, que no asistían. Unos que me dijeron eran católicos, no eran creyentes, no asisten a la iglesia, jamás habían diezmado en su vida, y ahora los veo ahora cambiados. Es el evangelio en su vida, no solo salvo, sino también un convertido en Dios. Pablo estuvo hablando acerca de eso en su vida. La gloria, pues obviamente fue dada a Cristo. Él simplemente fue un vaso escogido. Y hermanos, en esta lección de este mensaje esta tarde, una de las
de las cosas que estoy tratando de relatar es la necesidad de ser un vaso al uso del Señor. Busca, amigos, rápidamente el libro de Jeremías y luego capítulo número 18. Jeremías capítulo número 18, versículo número 1. Vamos a ver algo que Jeremías recibió y puede ser bien para nosotros también. Dice aquí, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Jeremías 18:2, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Jehová. Nosotros, hermanos, en realidad somos el barro. En otra palabra, lodo. En otra palabra, tierra. En otra palabra, ni valor. Algo que limpiamos y tiramos. Pero en la mano del alfarero podemos ser algo diferente en las manos de Dios. Por eso Él no nos hizo simplemente para estar, nos hizo por un servicio al Señor. Cuando hablamos del corazón del apóstol Pablo, él tenía corazón de ser simplemente más que un cristiano de palabra, sino un cristiano de hecho. Algo cambiado en la vida de él. Volvemos a las notas y también Romanos, 2 Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En otras palabras, está diciendo que todos sí somos ya un tipo de vaso. Dice unos para honra, otras para deshonra. Hay unos que están llenos del mundo, lleno del pecado, lleno de la pornografía. Es una taza para deshonra. Es una taza del baño. Es un lugar que no vamos a traer la comida. Es algo que vamos a esconder. Cuando hablamos de esas vidas, Dios, Él está diciendo, si quitamos todo eso malo que hay, podemos ser un vaso para honra. En vez de simplemente pasando tiempo, servir a Dios con nuestras vidas. Dios usa y ha usado personas en nuestras vidas. 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No hay ninguno que puede solo. Si pensamos, el pastor, él lo puede hacer, no lo puede hacer. A nuestro maestro del grupo de crecimiento, él lo puede mantener, él no puede mantener. Vemos que siempre hay múltiples trabajando y siendo usados. Por eso en esta tarde estoy hablando, enseñando del corazón de ser uno usado por el Señor. Juan 15:16, última parte dice, os he puesto para que vayáis y que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca,
Por eso, hermanos, vamos a ver ahora, como vimos, un verdadero testigo está involucrado completamente. Segundo, un verdadero testigo está comprometido a anunciar el evangelio. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Él es lo comprometido. Él está hablando de todo que había hecho en su vida. Inciso A, está comprometido a la misión de Cristo. No era su misión, no era su deseo, sino que era de Cristo. Y cuando hablamos de nuestro trabajo, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Embajadores, representantes, embajadores, siervos, embajadores, posición para poder anunciar hasta más gente para Cristo. Embajadores, un lugar que Dios está dando y dejando su comisión a uno para ser representante para él mismo. Por eso vemos, hermanos, que ese Pablo tomó su comisión en serio. Los he llenado de evangelio. No solo, aquí es una invitación, no, él les llenó del evangelio. Pablo comenzó desde donde estaba, desde Jerusalén, y luego hasta todo el mundo. En Hechos 13, 1 y 2 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, ayunando. Vemos que ellos subieron predicando. Y aquí tras de mí vamos a ver un mapa de Ilírico. Vamos a ver dónde estuvo. Cuando vemos ahí abajo del mapa, vemos Jerusalén, donde están las flechas en donde ellos salieron. Desde Jerusalén, vemos ahí más arriba a la derecha Siria. Ahí en Siria es donde estuvo Antioquía. De Antioquía salieron, y él está diciendo hasta Ilírico, y ahí arriba al lado de Italia encontramos Ilírico. Por eso él ahora está enseñando de dónde estaba. Él está siguiendo un viaje. Él recorrió más de 2.400 kilómetros a pie y por el mar. Él estuvo tomando en serio el trabajo que él tenía. Es el ejemplo para nosotros. Empezamos desde nuestro Jerusalén y seguimos adelante anunciando el evangelio. Puse una cita ahí en sus notas. Esa cita es de William McGregor. Él vivía desde 1876 hasta 1940. Era un misionero en África, y le preguntaron por qué el Islam estaba creciendo mucho más rápido que el cristianismo. Y su respuesta fue: todo musulmán se considera un misionero. La mayoría de cristianos piensan que es trabajo de otros. Triste. No vemos el mandamiento. No entendemos la comisión. No entendemos lo que Dios requiere de nosotros. Pensamos que es algo opcional. Segundo B, él está comprometido al mensaje de Cristo. Cuando un creyente tiene el precioso mensaje del evangelio y no lo predica a un mundo perdido, él es como los leprosos que encontramos en 2 de Reyes, capítulo número 7. Y ahí podemos ver ahí desde el versículo 3 al 9. Pero ahí en versículo 9 dice: luego se dieron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos
Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esos leprosos salieron, fueron al campo de enemigo porque pensaron vamos a morir aquí. Si entramos a la ciudad vamos a morir allí. Pues vamos a ir a los sirios a ver si ellos nos van a dar vida. Y llegaron, no hubo nadie. Se habían huido, dejando todo atrás. Ellos empezaron, guardando cosas acá y allá, y bien felices porque tenía mucho y mucho para comer. Y le dijeron, no, eso no es bueno, porque el pueblo está muriendo. No tienen que comer. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y vamos a perder lo que ellos tuvieron. Así es nuestra vida. Vamos a morir. El fin de la vida se viene. Como que cada uno tiene su fecha de nacimiento, algún día hay una fecha de fallecimiento. No hacemos bien que morimos con las nuevas en las manos. Un día no va a poder tocar las puertas. Un día no va a poder levantarse de la cama. Un día no va a poder testificar. Si esperemos como esos leprosos, algo mal va a pasar. Y aquí estamos con las nuevas en nuestras manos. Pablo dijo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. El evangelio, hermanos, aún cambia a la persona que lo recibe. Cambia la persona de la persona que recibe. La iglesia moderna quiere diluir el evangelio para no ofender al oyente. El evangelio cambia. El evangelio ofende. El evangelio es de Dios santo a los pecadores. ¿Cómo pueden pensar que pueden dar iguales y estar bien con Dios? Dios tiene algo que quiere hacer con nuestras vidas. Por eso, hermanos, el mensaje es de Cristo, no es nuestro. El evangelio es de Él, no es mío. La obediencia es a Él, no es a nosotros. Por eso vamos a ver ahora, número 3, un verdadero testigo cumple la tarea de anunciar el evangelio. Versículo 20 y 21 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Inciso A, un espíritu que se centra en nuevas fronteras. Un espíritu que se centra en nuevas fronteras. Un privilegio que nosotros tenemos es ser copartícipe con los que están predicando el evangelio. Hermano, que nosotros damos en nuestra ofrenda la parte a misiones. Estamos directamente apoyando a los que están en ese campo. Cuando yo era misionero en México por todos los años, 34 años antes de venir aquí a Lancaster, yo supe que la razón que yo estuve allá no era de mi habilidad, sino era de las ofrendas de las iglesias que me apoyaron allá en el campo. Si me hubieran cortado del sostén, no hubiera podido seguir adelante. Yo era dependiente del apoyo de ellos. Yo lo sabía. Por eso, hermanos, cuando vemos lo que Dios hace en el campo, no es solo el misionero, sino nosotros que estamos apoyando a aquellos misioneros. Cuando hablamos, hermanos, de muchos, pensamos muchas veces que un misionero es una persona condenada a una vida aburrida y monótono.
Pensamos que qué triste es ser un misionero. Bueno, pues es lo que el mundo piensa de nosotros ahora. Pero nosotros pensamos, ahí están ellos, tan aburridos, tan feos. Entonces, yo tengo algunas fotos que yo quería dejarles saber cómo era el campo misionero. Ahí soy yo andando en un pueblo que iniciamos una iglesia, y luego llovió la noche anterior, y ahí estuvimos pasando y cruzando y llevando el evangelio a los que estuvieron más allá. Ahora, siguiente, esta foto que vemos, un de los servicios que hicimos en esos lugares, y ahí congregando a la gente, predicándoles. De ese tipo de servicio iniciamos 13 iglesias en aquellos pueblos. Ahora vamos a seguir más adelante. Ahí estoy bautizando por primera vez en Guerrero, Chihuahua. No siempre he tenido cano, ¿verdad? Mi cabello está un poco más oscuro en esa foto, pero ahí soy yo, primera persona bautizándole. Mauricio es su nombre. Ahora vamos a seguir a la siguiente foto. Otra vez bautizando, pero en un río allá abajo. Y luego otra foto, ahí estoy en Los Mochis, Sinaloa, bautizando en la bahía, ahí a la orilla del mar. Y yo primera vez cuando uno bautiza, siempre aprende cómo no bautizar, ¿verdad? Y luego desde que no bautizar, sabe cómo bautizar. Y ahí estoy en ese lugar allí, primera vez que yo escogí un lugar bien bonito, y yo pensé, el lugar perfecto para bautizar. Y en el día estuvo muy calmado, pero la noche, en la tarde, estuvo un poco moviendo el agua. Y llegamos en la tarde, ya el agua moviendo. Luego pues ahí entramos, y esas olas moviendo a todos lados, y empecé a bautizar la primera hermana, y fui para abajo, y la ola llegó y la tapó, y nosotros éramos bien bautizados. Yo más estuve contento que no ahogó en ese momento. Pero hermanos, cuando hablamos de lo que es la obra misionera, aburrida la vida, yo creo que no. Aquí hay otra foto aquí atrás de mí. Es en la iglesia que dejé allí en Guerrero, Chihuahua. Eso fue un terreno que no tenía nada cuando lo compramos, y ahora tiene su templo que está allí. Otra foto que está atrás de mí. Aquí estamos construyendo, y allí la iglesia que está en Los Mochis, Sinaloa, y ahí en la construcción tuvimos eso. No sé si hay otra foto o no, a ver, o eso fue la última. Vamos a ver, fue la última. Pero nomás unas fotos para entender lo que pasa. Un misionero llamado, enviado, hermanos, es la mejor vida que hay. Los jóvenes que están tal vez con ansiedad de responder al llamamiento, Dios sabe lo que está haciendo. Dios quiere usarnos. Somos embajadores. Tenemos la comisión. No comienza allá, comienza aquí. Antes de allá, aquí estuve yo. Antes de allá, estuve tocando puertas con mi papá unas veces. Yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida para ponerme. Necesitamos ahora ver lo que Dios tiene para nosotros. Pablo quería ir a lugares donde la gente nunca había escuchado el evangelio. Él quería ver a la gente salva. Dios quiere que nosotros demos cuenta de que haya personas a nuestro alrededor que nunca han escuchado el evangelio. Nuevas fronteras, nuevo celo para llevar el evangelio a los incrédulos, nuevo deseo de despertarnos de nuestro lugar. Hay algunos que están presentes que en un tiempo eran muy activos, y algo ha pasado, y ya no tiene el mismo ánimo. Ya no vemos por qué. Al me dijo hace poco que, pastor, ¿por qué estamos tocando puertas? Nadie abre. ¿Por qué? Porque somos obedientes. ¿Por qué? Porque en su sofá de su casa nadie le va a seguir. ¿Por qué? Porque en esta mañana hubo 8 visitantes y probablemente más que llegaron porque alguien les dejó una invitación. ¿Por qué? Porque estamos esperando una cosecha en 2 semanas más. Hermanos, lo que estoy diciendo es que necesitamos estar en serio
Así fue Pablo en serio. Si se ve, un espíritu que se centra en nuevos fundamentos. En nuevos fundamentos. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Qué está diciendo? Me esforcé. Está cómodo predicar aquí en la Iglesia Bautista Lancaster. Es un privilegio. No me esfuerzo mucho estar aquí ahora. Me esfuerzo para llevar esos. Llegué a Guerrero, Chihuahua, un pueblo más grande, cabecera municipal en la sierra de Chihuahua. Tuve mi congregación allí, no era tan difícil. Me esforcé llevar hermanos a los pueblos. Me esforcé llevar el evangelio más allá. Si yo no voy, ¿quién irá? Pero yo soy llamado allí a Guerrero, Chihuahua, ¿no? Más allá. Dios nos puso aquí en Lancaster, California, no. Más allá. Cuando viene una oportunidad de predicar, debemos ir. Cuando hay una oportunidad de ir a nuestros vecinos, debemos ir. Cuando llega un momento que pueden hacer un viaje, tal vez conmigo, con otro, a un campo misionero, debemos ir. Debemos esforzarnos. No, pastor, yo no tengo dinero, tampoco yo. ¿Qué piensa? Hizo en Guerrero, Chihuahua, buscando en dónde puedo gastar dinero. No, tuve que esforzarme para que ellos oyeran el evangelio. Es nuestro trabajo. Esta mañana, la fe es de lo que estoy hablando ahora. Poner esa fe en acción y esforzarnos. Pablo no estuvo contento predicando en Antioquía. Tuvo una iglesia bien establecida, un buen corazón, enviando misioneros. Bueno, pues aquí me quedo. No, me esfuerzo. Empieza su viaje misionero. No estoy contento hasta que todos oyeron de Cristo. Muchas veces tristemente estamos contentos. No nos falta mucho. Nosotros tenemos una buena iglesia. En este mundo está lleno de los que quisieran tener algo como nosotros y no tienen nada. Por eso nos esforzamos. El corazón. Pablo está demostrando el corazón que él tuvo para los que eran inconversos. En unas semanas más yo voy a ir a León, Guanajuato, en México. Hermano Francisco también va conmigo. Y luego vamos a ir a entrenar unos 200 pastores o más. El mismo mensaje que estoy predicando ahora. No puede estar satisfechos. Nos esforzamos. Nos esforzamos. ¿Por qué? Porque un día Pablo va a estar en la cárcel. Un día va a estar esperando su muerte. Un día perdió su cabeza. Su carrera se acabó. Y un día la nuestra también. ¿Cómo andamos? ¿Qué tipo de corazón tenemos nosotros?